El poder de la gratitud, basado en las enseñanzas de un curso de milagros. Es una locura culpar a Dios o al Espíritu Santo por nuestro sufrimiento, y es igualmente una locura no sentirnos agradecidos por la presencia del Espíritu Santo que nos ofrece otra forma de ver las circunstancias en nuestra vida. Esa es realmente la suma y la sustancia de todo el curso, para que aprendamos que hay otro sistema de pensamiento en nuestra mente que nos permite ver las situaciones y las relaciones de nuestras vidas de manera diferente. El Espíritu Santo no causa dolor y sufrimiento en el mundo. Su presencia amorosa en nuestra mente nos ofrece la oportunidad de verlo de manera diferente. Nosotros somos los que escribimos el guión. Él es el que lo corrige. Y la corrección es automática, simplemente por el hecho de que su amor está allí. El propósito del curso es ayudarnos a llevar la oscuridad de nuestras ilusiones a la luz del Espíritu Santo y nuestra ira y culpa a su amor. La forma en que lo hacemos es simplemente mirando nuestra ira y culpa. Es el traer estos dos y todos los demás pensamientos terribles y dolorosos a Él para que los deshaga. Así nos damos cuenta de que la causa de todo dolor externo no es nada más que la culpa o el dolor que está en nuestra propia mente. Cuando puedo ver esa causa con el amor de Jesús a mi lado, me doy cuenta de que la causa de este dolor es la creencia de que estoy separado del amor de Dios. Por eso, si estoy sentado en el teatro justo al lado del reflejo del amor de Dios, obviamente no estoy separado de Él. Así es como cambias y deshaces la causa. El reemplazo del sufrimiento por la risa también es un tema clave en el curso. No la risa que se burla de nosotros ni de otras personas, sino la risa que surge de la idea de estar separado de Dios es simplemente una tontería. Y no solo no tuvo consecuencias, en primer lugar, sino que nunca sucedió. Cuando leemos en el libro de ejercicios la frase que dice, Dios limpiará todas las lágrimas, debemos darnos cuenta de que Dios no limpia todas las lágrimas con un pañuelo, sino que limpia todas las lágrimas a través de nuestra unión con su presencia en nuestra mente. Y aprenderemos así a sonreír ante las lágrimas. Este proceso no se refiere a que hace que primero lloremos y luego hace algo al respecto, porque eso sería hacer el error real. Lo que hacemos es llevar nuestras lágrimas a su amor, y luego el amor automáticamente disipa las lágrimas. Uno de los pensamientos principales del ego es que una vez que nos hemos identificado con el sistema de pensamiento del mismo, entonces creemos que no hay salida. En otras palabras, ahora estamos atrapados en una prisión que no tiene puerta. El ego entonces nos dice que realmente hay una puerta, el mundo, y todos los placeres que el mundo puede darnos. Pero hay una parte de nuestra mente que sabe que nunca funcionarán. Es por eso que todos en este mundo siempre están obligados a tener más y más, a ser mejores y mejores. Sin embargo, al final sabemos que no hay esperanza porque todos vamos a morir. Los científicos incluso nos están diciendo que en algún momento, dentro de millones de años, la Tierra incluso va a morir. Se va a quemar el Sol o el universo va a explotar. Así que no es solo que este cuerpo va a morir, también el planeta. Así que aquí no hay esperanza. Hay una maravillosa parábola en un libro de Kafka, El juicio, que es básicamente un libro sobre la desesperanza y la desesperación, que dice que no hay esperanza en ninguna parte. Kafka presenta un cuento sobre un hombre que está ante la ley y él está allí toda la vida. Está esperando que el hombre que está parado frente a la puerta, como un empleado, lo deje pasar por la puerta abierta. Él espera y se vuelve más y más viejo. Su voz se vuelve cada vez más débil
Y finalmente el hombre está casi muerto y le dice al hombre enfrente de la puerta: ¿y puedo pasar? Y la respuesta es: bueno, esta puerta era solo para ti, pero ahora la cerraré. Y eso es todo. El fin de la historia. No es muy feliz. Pero Kafka no era un hombre feliz. Comprendió bien, en un nivel profundo, la desesperanza absoluta y la desesperación del sistema de pensamiento del ego, pero sin saber que hay una salida. El ego nos dice que hay una puerta para volver a Dios, pero nunca vamos a llegar a ella y finalmente esa puerta se va a cerrar. Así que no hay nada más que este sistema de pensamiento del ego. Una vez más, yo soy el que ha renunciado a aquel asiento del medio, y es que el asiento del medio que me ofrece la oportunidad de elegir entre los dos sistemas de pensamiento. Así que la idea del curso es volver a colocarnos en el asiento central y luego hacer que giremos a la derecha, lo que no significa nuestra muerte instantánea, que es lo que el ego nos ha dicho, sino que será nuestra salvación. Para eso es la gratitud. Gratitud significa que estamos agradecidos de que estábamos equivocados. Hay una línea que dice: ¿prefieres tener razón o ser feliz? Todos queremos estar en lo cierto. Ser correcto significa sentarse en la silla del ego y convertirse en este sistema de pensamiento que nos dice que ahora comprendemos el significado de todo y cómo lidiar con él. Entendemos todos los problemas y todas las soluciones en el mundo, que sabemos la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, que sabemos qué es lo mejor para todos los demás, incluyendo a nosotros mismos. La gratitud entonces puede expresarse al reconocer que me equivoqué y que está bien que me equivoqué, porque saber eso significa que puedo ser feliz. El curso nos ofrece una salida a la locura del ego. Ni siquiera es necesario creer todo lo que dice el curso. Todo lo que es necesario es que tratemos de hacer lo que nos pide hacer, que es perdonar y cambiar nuestra opinión acerca de nuestra percepción de las circunstancias y las relaciones de nuestra vida. Una vez que comencemos a practicar eso, nos daremos cuenta de que realmente funciona. Nos sentiremos mejor si dejamos de lado los juicios y nuestra creencia de que tenemos razón y que todos los demás están equivocados. Nos sentiremos mejor cuando comencemos a desarrollar un sentido de gratitud. Y luego nos sentiremos reforzados por lo mucho que nos sentimos de agradecidos. Entonces continuaremos haciéndolo cada vez más. El pensamiento básico del ego es: hay algo malo en mí. Ese es el pensamiento básico. Pero ahora entiendo por qué hay algo malo en mí, porque me lo quitaste y eso no es justo. Así que ahora estoy justificado en devolverte la jugada. Eso es lo que el curso llama la cara de inocencia. En consecuencia, no hay forma en que pueda sentirme agradecido contigo porque creo que me has robado. Incluso si creo que estoy bien, hay una parte de mi mente que tiene que ser extremadamente vigilante. El ego dice: debemos estar atentos al ego y a su reino. Si tengo algo que el otro no tiene, entonces debo estar muy atento a que no se escabulle en medio de la noche y me lo robe. Si va a hacer esto físicamente, al intentar robar, matar o violar o hacer algo violento para mí, lo va a hacer, o si no, lo va a hacer psicológicamente. Debo creer que lo va a hacer. Por lo tanto, llego a la conclusión de que no se puede confiar en nadie en este mundo. Además, creo que esos socios amorosos especiales, que creo que son mis amigos y aliados, están en esto solo por lo que pueden obtener de mí. Yo también soy así, por lo tanto tengo que estar vigilante contra ellos. Por lo tanto, desde el punto de vista del ego, no hay nadie en este mundo a quien podamos amar o
confiar.